Hola, buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí con todos ustedes y vamos a esperar unos momentos para que la gente se vaya conectando. Te animo a compartirlo en tus redes sociales para que más personas puedan recibir este mensaje que vamos a compartir hoy. Y vamos a tener un tiempo buenísimo en la palabra. Así que te doy la bienvenida, te doy las gracias. Te pido que me ayudes a confirmar si se ve y si se escucha bien, por favor. Ahí se van conectando algunos. Bienvenidos, bienvenidos. No me gustaría empezar a enseñar sin saber que se escucha bien y que están todos listos. Ok, comenzamos con un domingo más enseñando un tema que para mí creo que está siendo de mucha edificación para aquellos que la están recibiendo. Quiero darle las gracias a todos los que nos siguen cada domingo, no solamente los miembros de la Iglesia Nuevo Comienzo aquí en España, sino también diferentes países del mundo. Estamos recibiendo testimonios de personas cuyas vidas están siendo transformadas por medio de lo que estamos compartiendo. Y estoy feliz porque al final todo lo que hacemos, realmente el propósito es este. El propósito de nuestro ministerio Nuevo Comienzo es únicamente uno, y es que el corazón de los creyentes sea establecido en Jesucristo y en su obra completada a nuestro favor. Así que cuando recibo testimonios de personas que están siendo restauradas, que están siendo sanadas, que están volviendo a tener ganas de vivir por medio de la fe en Cristo, pues doy gracias a Dios porque entendemos que el propósito que estamos persiguiendo se está cumpliendo. Así que estamos muy felices por lo que el Señor está haciendo en la vida de las personas. Nuevamente, gracias por estar ahí, gracias por poner en tu agenda este tiempo, y recuerda que estamos enseñando, vamos a irnos metiendo en materia, voy a ir introduciendo un poco para meternos en materia. Estamos hablando acerca de que somos libres en Cristo. Si lo quieres anotar, somos libres en Cristo. Y empezamos hace 10 semanas, esta sería la 11, empezamos un apartado dentro de la serie que tiene que ver con la justificación por la fe. Claro, los que me conocen saben que es un tema que a mí me encanta, que creo que es de edificación para todos aquellos que lo reciben. Estamos enseñando que somos la justicia de Dios en Cristo. El libro central de nuestra enseñanza es la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Veo que hay alguien que está enfadado por ahí, no sé qué le pasa. O se está equivocando de emoticono o algo estoy diciendo que no le está gustando, pero se reciben todos los comentarios aquí. Estamos enseñando que somos la justicia de Dios, y en principio hoy terminaré este apartado enseñando que los justos no solamente recibimos por fe, sino que también vivimos por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, vamos a meternos en el asunto y hoy quiero enseñarte cómo usa la fe el justo. Lo primero que te quiero decir, aunque creo que ya te lo he dicho otros días, es que tú eres la justicia de Dios y ya tienes la fe de Dios. Y la fe de Dios obra en aquellos que ya son justos. Es decir, no tenemos que luchar por ser la justicia de Dios en Cristo. Nosotros ya somos la justicia de Dios en Cristo. Y ser justo significa que estamos en una relación de reconciliación con Dios, donde no hay nada que nos separe, no hay nada que obstaculice la relación que tenemos Dios y yo.
al punto de que la relación que tenemos es una relación paterno-filial, donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, amados, aceptados, recibidos. Estamos sentados en la mesa. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros estamos sentados a la mesa del Rey, a la mesa de nuestro Señor, donde todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y esta es la conciencia de justicia. Estoy dando un salto de gigante, pero vuelvo a recordar, he estado 10 domingos enseñando acerca de la justicia de Dios. Y hoy lo que quiero es transmitirte una conciencia de justicia que vive por la fe. Porque a lo largo del tiempo estudiando esto, me llegué a esta conclusión. Y es que la fe es el sistema de vida de los justos. Si no eres justo, no puedes vivir por la fe. Esto es muy importante, anótelo. Si no soy justo, no puedo vivir por la fe. Y esta es la clave. Que yo no soy justo por algo que yo haga, sino que yo soy justificado en el momento que recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. En el momento que recibo a Jesús, yo recibo una posición de inocencia delante de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todas las cosas son hechas nuevas significa que Dios se ha reconciliado conmigo y que todos mis pecados, que era lo único que me separaba de Él, fue llevado sobre Jesús. Por tanto, no hay nada que nos separe, sino que en medio de Dios Padre y yo está Jesucristo. Y Jesucristo es el puente que nos une. Estamos unidos a Dios. Y tenemos la fe de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que nosotros tenemos la fe de Dios, la clase de fe de Dios. Y esta es la fe que hoy te quiero enseñar. Pero, vuelvo a decir, número 1, tú ya eres la justicia de Dios. Número 2, solamente los justos pueden vivir por la fe. Y número 3, tú puedes vivir por la fe porque tú ya eres la justicia de Dios en Cristo y tienes la fe del justo. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta misma declaración la encuentras en Habacuc 2.4, en Gálatas 3.11 y en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 38. Por tanto, lo que quiero primeramente es que tú estés convencido de que ya tienes la fe y que puedes vivir por la fe. Gloria a Dios. Y quiero que veas que no podemos hablar de fe, no podemos hablar de justicia y no terminar hablando de fe. Porque precisamente nosotros necesitamos vivir por la fe. Porque la fe es lo único que recibe de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que la única manera de recibir de Dios es por medio de la fe. Pero es que tú tienes esta fe, tú necesitas vivir por la fe, pero tú tienes esta fe. Y de hecho, cuando tú recibes que eres la justicia de Dios, automáticamente vas a vivir por la fe. Porque está interrelacionado. Antes de ser justificado, vivías en tus propios esfuerzos, en tus propias leyes, en tus propios principios, en tu propia conciencia. Y normalmente era una conciencia de condenación. Cuando recibes a Cristo, recibes la justificación y recibes la naturaleza justa de Dios. Y a partir de ahí, puedes vivir por la fe. Y empiezas a recibir de Dios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo. Automáticamente, en cuanto el apóstol Pablo expone que que todos tenemos la necesidad de ser justificados, automáticamente habla de vivir por la fe en la gracia de Dios. Y este es el ambiente en el que necesitamos aprender a caminar. Necesitamos aprender a vivir por la fe. Pero lamentablemente, la fe es un término que ha sido muy trillado de tanto uso y a todo lo llamamos fe. Pero ¿qué dice la palabra en el contexto de justicia que es la fe? Lo primero que la palabra enseña es que la fe es creer en Jesucristo. Todo lo que no sea creer en Jesucristo y en su obra completa, no es fe. Es otra cosa, pero no es fe. Creer en ti mismo es confianza, y está bien, pero no es fe. Creer en tu potencial es confianza, pero no es fe. Porque fe tiene que ver con descansar en Cristo Jesús. La carta a los Hebreos lo dice, que no vivamos como si no hubiésemos entrado en el reposo. El reposo no tiene que ver con ir al cielo. El reposo tiene que ver con descansar en que Jesucristo ha pagado toda mi deuda. Jesús quitó todo lo que me separaba de Dios. Ese es el primer concepto de fe. La fe tiene que ver con que sepa que estoy en paz con Dios, que tengo una relación perfecta, íntima, personal, real, y nadie puede quitarme eso, porque no está basada en mi esfuerzo, ni en mis méritos, ni en lo que me pueda dar alguien. Es muy triste vivir dependiendo de otras personas. Es muy triste que vivamos una vida donde dependamos del buen humor de los demás. Nosotros no estamos establecidos en una fe temporal. No estamos descansando, no podríamos descansar. Deberíamos quitar el concepto de descanso cuando continuamos creyendo que la fe tiene que ver con algo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra fe es grande, nuestra fe es victoriosa, precisamente por todo lo contrario. Nuestra fe es preciosa, maravillosa y confiable, precisamente porque descansa en que Jesucristo ya pagó toda mi culpa. Él tomó mi lugar de culpabilidad para que nosotros recibamos su lugar de inocencia, número 1. Pero número 2, dice Colosenses, que Jesús exhibió públicamente a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, en el Calvario. Jesús redujo a nada el poder del diablo sobre tu vida. Gloria a Dios. Y muchas veces yo veo muchas enseñanzas, muchos libros y muchos comentarios en las redes sociales y muchas conversaciones con creyentes cuyo centro de conversación es el poder que el diablo tiene sobre ellos. Y en la necesidad, los más guerreros exponen la necesidad de pelear contra el diablo. La palabra enseña que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo es nuestro enemigo y el diablo nos odia. Tengo una gran noticia para ti. El diablo te odia. Pero la Biblia me enseña que Jesucristo lo venció. Jesucristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, en el Calvario. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todo principado, contra toda hueste de maldad en los lugares celestes.
Pero también dice que los resistamos firmes en la fe. ¿Cómo? Es interesante porque no habla de pelear, no habla de guerra, habla de resistir. Y resistir no es soportar. Resistir es saber quiénes somos, saber en quién estamos, somos hijos de Dios, estamos en Cristo, y saber que Cristo ya lo venció. Cuando a mí me hablan de guerra espiritual, no puedo evitar pensar que están tratando de obtener algo que Jesús ya obtuvo. Mi fe no acepta el principio de Jesucristo más algo más. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice que no nos dejemos engañar, porque en el versículo 10 dice, nosotros estamos completos en Cristo. Estás completo en Cristo. Qué maravilloso. Estás sentado en una mesa donde está todo lo que tú necesitas. Y tú estás sentado. Puedes comer todo lo que hay en la mesa. Porque los hijos no tienen que pedir permiso para comer lo que está en la mesa. Lo que está en la mesa es para todos los que están sentados. Y en la mesa se come sin vergüenza, sin timidez, sabiendo que todo lo que está servido es para todos los que estamos sentados. Tú estás sentado en una mesa de abundancia. Ya lo profetizó David en el Salmo 23, que el Señor iba a aderezar mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Vuelvo a traer lo mismo. Yo no ignoro que existe un angustiador. Yo no ignoro que existe el diablo. Yo no ignoro que el diablo me odia. Pero tampoco ignoro que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. La palabra dice en Hebreos que Jesús descendió a lo más profundo y arrebató el imperio de la muerte al que lo tenía, esto es al diablo. Yo no ignoro que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Yo no ignoro que la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no ignoro la palabra que dice que es verdad que en el mundo está el anticristo, pero también es verdad que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo no ignoro esto. Lo que el apóstol Pablo dice es que no tenemos que ser ingenuos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos culpamos a nosotros o culpamos a los demás. Nosotros tenemos que bendecir a la gente y nosotros estamos bendecidos. Somos hijos bendecidos de Dios. Y cuando viene una tentación, viene del diablo. Y tú puedes decir, sí, pastor, pero las tentaciones vienen porque hay una debilidad de mis emociones. Ok, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Condenarte? ¿O tienes que ordenar tus emociones? Tú no eres tu enemigo. Tampoco tienes que estar viendo demonios en todos los lados. Ni darle lugar al diablo en tu vida. La Biblia dice que tenemos una buena batalla, la buena batalla de la fe. Número 1, no es una guerra, es una batalla. Son momentos puntuales. Número 2, es buena. ¿Por qué es buena? Porque ya Jesús venció. Y porque nosotros ya somos más que vencedores en esa batalla. ¿Y cómo batallamos esa buena batalla? Por la fe. ¿Y la fe qué hace? La fe no obtiene, la fe no gana, la fe no conquista, la fe no arrebata, la fe recibe lo que Cristo ya venció. Por tanto, el principio número 1, y lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, lo que Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, si nosotros tuvimos que recibir a Jesucristo para ser justificados, porque éramos igual de pecadores que los que no son judíos,
Esta justificación por la fe en Jesucristo nos introduce en un estilo de vida que se llama gracia de Dios por medio de la fe. Y ahí es donde nosotros vivimos. Número 1, conocer qué ha hecho Dios por nosotros. Número 2, recibirlo con fe. Ay, si Dios me lo dio, yo lo tengo y punto. Gloria a Dios. Como decía un hermano que ya está en casa, en el cielo, decía, si Dios lo dice, yo lo creo y eso es suficiente. Ya está. La fe es así de sencilla. Pastor, no es tan fácil. No, las circunstancias no son sencillas. Pero la fe es sencilla. La fe es sencilla y funciona para todos los hijos. Porque todos los que somos nacidos de Dios somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Por tanto, número 1, sí es verdad que tenemos un enemigo, pero el principio número 1 de la fe es que nuestra fe está puesta en Jesucristo y en su obra completa. Amén. Gloria a Dios. Recuerda cuando... Bueno, esto te lo enseñaré más adelante. Quiero reforzar esta idea. El apóstol Pablo, en el contexto, vuelvo a repetir, le dice a Pedro, nosotros hemos sido justificados. Y yo no voy a menospreciar la gracia tratando ahora de hacer obras para caerle bien a Dios. No voy a ofender a mi Dios de esa manera. No voy a menospreciar la sangre de Cristo de esa manera. No voy a llevarme los méritos de mi éxito. No voy a llevarme los méritos de lo que estoy experimentando. El mérito de mi victoria es que Jesucristo ya pagó mi culpa. Ya estoy reconciliado con Dios. Soy hijo y heredero de Dios, coheredero con Cristo. Número 1. Número 2. Jesús venció a mi enemigo. Mi enemigo no es mi esposa, no es mi suegra, aunque apareció en Génesis capítulo 3. Pero mi suegra no es mi enemigo. Mis finanzas no son mi enemigo. El empresario o la empresa para quien trabajo no son mis enemigos. Mis compañeros de trabajo, mis vecinos, no son mis enemigos. Yo solo tengo un enemigo. Se llama diablo. Y la Biblia no me manda a vencerlo. La Biblia dice que resista firme en la fe, porque Jesús ya lo venció. ¿En qué me mantengo firme? En creer en Jesucristo. ¿Dónde está mi victoria? En creer en Jesucristo. ¿Dónde está mi vida de paz? En creer en Jesucristo. ¿Dónde está mi prosperidad? En creer en Jesucristo. ¿Dónde está mi salud? En creer en Jesucristo. ¿Dónde está mi restauración familiar? En creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 22, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venir a la fe, ya no estamos bajo ayo o cuidador, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí está todo lo que acabo de decir. Todo apuntaba a que viviéramos por la fe. La fe es una vida victoriosa. Fíjense, Colosenses capítulo 1. 1 de Corintios. 1 de Corintios. Siempre me pasa, siempre que quiero leer este pasaje, me voy a Colosenses. No me pregunten por qué, pero me pasa siempre.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Estamos enseñando que el principio número 1 de la fe tiene que ver con creer en Jesucristo y descansar en que Él ya ha vencido. Yo creo que Jesús ya venció, y si Jesús ya venció, yo tengo derecho legal a vivir en victoria. Y todo lo que se levante contra mí, lo enfrento en el nombre de Jesús, porque Jesús ya venció y yo tengo derecho a vivir en victoria. Por tanto, la fe es agresiva, la fe es clara, la fe es firme, pero no en obras, sino en la obra de Cristo. Y ahí es donde necesitamos descansar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios tiene que ver, según Primera de Juan, es que el que tiene al Hijo tiene la vida y vida eterna. Dice, yo fui a anunciaros el testimonio de Dios, que el que cree en Jesús tiene vida eterna. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios, no en mi elocuencia. Por eso, mientras yo estoy enseñando, si tú estás enfermo, te vas a sanar. Mientras yo estoy enseñando la palabra, si tú estás deprimido, el gozo del Señor va a romper toda esa amargura. Si tú estás sufriendo de cualquier problema físico, mientras yo estoy enseñando, el poder de Dios va a traer salud a tu cuerpo. Si estás pasando una circunstancia de tremenda oscuridad en cuanto a no saber qué camino escoger, el poder de Dios también incluye la sabiduría para tomar buenas decisiones. De hecho, si tú lees este pasaje, automáticamente, después de hablar del poder de Dios, habla de la sabiduría que tenemos los hijos de Dios. Tú tienes la mente de Cristo. Es así. Es así. Por tanto, el Evangelio tiene que ver con creer en Jesucristo y en su obra completa. Entonces Pablo, cuando fue a predicarle a los corintios, y es interesante, la carta a los Corintios, buenísima. Qué pena que pocas personas enseñen de ella, pero Primera de Corintios, capítulo 2, Pablo da una clave, número 1, para los creyentes. Y es que Dios quiere que vivamos por la fe en que Jesús ya venció y pagó todo. Estamos en paz y estamos en victoria. En paz y en victoria. Yo que tú anotaría todo lo que pudiera. Pero por otro lado, también nos está diciendo los creyentes cómo llevar a cabo la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Muchos hermanos de la iglesia, nosotros somos una iglesia relativamente joven, comenzamos en el 2014. Y muchos hermanos, cuando hablamos de evangelizar, de predicar, muchos me dicen, pastor, es que no sé qué decirle a la gente. Y yo siempre me río, les digo, no me lo creo, es fácil predicar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la religión te enseña que tienes que ser un erudito, un teólogo. Tienes que ser una persona carismática o una persona fácil de palabras y vocabulario. Sin embargo, uno de los grandes hombres que Dios usó en la historia de la Biblia era tartamudo, Moisés. Usó a un hombre rudo de pescador como era Pedro, que era experto en cortar orejas. Usó a Mateo, que era un recaudador de impuestos y ladrón. Si tú empiezas a mirar toda la gente que Dios usó desde Génesis hasta el día de hoy, no fueron las cualidades de la persona lo que trajo los resultados, fue predicar el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver
con Jesucristo. Predica a Jesucristo. Nada más. Nada más. Habla de Jesús. Habla del testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El que cree en Jesucristo recibe vida eterna. Y punto. No le añadas nada más. El que reciba a Jesucristo y se vista de esta forma. No. El que crea en Jesucristo y haga tal cosa. No. El que cree en Jesucristo recibe vida eterna. Y luego ministra el poder de Dios. Pastor, ¿cómo se ministra el poder de Dios? Dile a la gente que la voluntad de Dios es que estén sanos. Pastor, y si no se sanan, ese no es tu problema. Tu problema es predicar a Jesucristo. Deja los milagros para el Señor. Deja que sea el Señor el que sane a una persona de cáncer. Deja que sea el Señor el que levante a una persona de la UCI. Deja que sea el Señor. Yo he visto milagros tremendos cuando entendí que no era yo quien los hacía, sino que es el Señor a través de mí. La Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo, a los que creen en el Señor Jesucristo pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ni siquiera nos dice que oremos por los enfermos. Jesús dijo, pon manos y se van a sanar. ¿Quién las va a sanar? Jesús las va a sanar. Por tanto, vuelvo otra vez, como cristianos, lo que acabo de leer nos tiene que dar seguridad. Nuestra fe está basada en la obra de Jesucristo, en su victoria, en su pago. Él pagó nuestra deuda delante del Padre, pero venció al diablo, que era el acusador. Vuelvo otra vez lo mismo. Jesús pagó nuestra deuda, nuestra culpabilidad delante del Padre. Y Dios aceptó ese pago, de tal manera que dice la carta a los Efesios que hemos sido aceptados. ¡Qué bueno! Hemos sido aceptados, redimidos, hechos hijos, bendecidos. Pero por otro lado, Jesús venció al acusador. El diablo ya no nos puede esclavizar. El diablo ya no nos puede engañar. Ya no nos puede ningunear. Ya no nos puede desviar. Porque nuestra fe no está en nuestros méritos o fracasos. Nuestra fe está en Jesucristo y en su obra completa. Y esa es nuestra seguridad. Gloria a Dios. Miren, Primera de Juan. Hoy tengo que terminar esta parte, así que donde lo deje, ahí se quedará. Tengo que terminar la carta a los Gálatas, si no. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe ya ha vencido al mundo. Nosotros hemos nacido de Dios y todo lo que es nacido de Dios vence. Usted nació de nuevo, usted recibió a Jesucristo, usted ya ha vencido al mundo. ¿Y cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Nuestra fe ya venció, pero ¿cuál es nuestra fe? Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez, el que cree en Jesucristo ha vencido. Y esta es nuestra fe. Y aquí es donde creo que necesitamos caminar. Quiero mostrarte algunas cosas para ir cerrando este tema. Romanos capítulo 4, versículo 3 en adelante. Estoy leyendo mucho versículo hoy, pero creo que es importante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto, es por fe
para que sea por gracia. ¿Lo ven? Yo dije el domingo pasado, no podemos vivir por la gracia. No, vivimos por la fe en la gracia de Dios. No solamente, no, Dios, Jesús ya lo hizo. Sí, pero tiene que ser recibido. Y es recibido por medio de la fe. Por tanto, es por fe, versículo 16, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Interesante. Fe, gracia, promesa firme. La palabra de Dios siempre se cumple porque está descansando o sustentada o ratificada por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la firmeza y la seguridad de nuestra fe. Jesucristo ha vencido. No solamente para los que están bajo la ley, o no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribieron estas cosas, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Aquí tú puedes ver un dibujo o un esquema de cómo usar la fe. Y para mí, el dibujo empieza por el versículo 21. El creyente comienza a vivir por la fe, a usar la fe, cuando está plenamente convencido. Para mí la palabra fe tiene que ver con estar convencido. Hay gente que me dice, pastor, yo tengo fe, pero cuando les pregunto en qué tienen fe, no lo saben. Y la fe tiene que ver con estar convencidos. Si quieren anotarlo. Yo tengo la fe de Dios y opero en ella cuando conozco la voluntad de Dios. Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, todo el mundo lo sabe. Pero el 32 viene después del 31. Y el 31 dice que a los que habían creído en él les dijo que permanecieran en las palabras que él había enseñado. Es cuando tú permaneces en la palabra que conoces la palabra. Y cuando conoces lo que Dios te ha prometido, la fe dice, si Dios lo dijo, yo lo creo y a mí me va a funcionar. Así se vive la fe. Por eso, uno de los grandes retos que yo tengo es el mostrarte la necesidad de conocer las Escrituras. Pero no conocer las Escrituras de forma teórica o mental, sino conocer la palabra. Conocer que estás en Cristo. Conocer qué hizo Cristo por ti. Porque hay muchos creyentes cuyo el tiempo de oración lo usan más para pelear con el diablo que para alabar a Dios. Porque no saben que Jesús los venció. Muchos oran, no quiero ofender, quiero ayudar. Esto a mí me ayudó, Muchos oran con la mentalidad de David.
cuando deberían orar con la mentalidad de Jesucristo resucitado. Muchos dicen, yo quiero danzar como David. La palabra dice que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que todos los profetas. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Ellos esperaban llegar, miraban al Mesías. Nosotros tenemos al Mesías. Por tanto, nosotros necesitamos conocer la palabra, conocer que estamos en Cristo, no en Moisés. Y a mí me llama mucho la atención porque gente trata de discutir con este tema conmigo. Y hace poco le dije a una persona, pero si tú nunca fuiste judío, tú nunca estuviste bajo la ley de Moisés. ¿De qué estamos discutiendo? Tú nunca has sido judío. Tú deberías estar agradecido de que Jesucristo abrió un camino para ti, porque no había pacto para ti. Efesios dice que nosotros éramos extraños, estábamos fuera de pacto, éramos extranjeros, no pertenecíamos a ningún pacto con Dios. Los judíos son los que necesitan entender que no se relacionan con Dios por medio de la ley de Moisés, sino por medio de Cristo. Pero, bueno, creo que no hay ningún judío que a mí me escuche, así que yo creo que tú y yo, todos los que me estáis escuchando, deberíamos estar agradecidos a Dios por Jesucristo, que nos introdujo en el pacto, y ahora somos la justicia de Dios en Cristo, y podemos vivir por la fe. ¿Pero qué fe? Fe en la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? La palabra de Cristo es que Él murió por lo que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, tomó nuestros pecados, los llevó en la cruz del Calvario, llevó nuestra culpa, Él murió, fue al infierno, predicó el Evangelio, al infierno, al Hades, y resucitó el tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y está a nuestro favor. Y en Cristo Jesús, dice 1 Corintios, en Cristo Jesús todas sus promesas son sí y son amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es nuestra fe. Nuestra fe son que las promesas que la palabra dice que me pertenecen en Cristo Jesús son sí y amén. Y eso no lo puede mover nadie. Pero ¿qué me promete la palabra? Ese es el tema. Yo soy de lo que creo que Isaac tardó 25 años en nacer precisamente porque Abraham no estaba convencido. Yo lo creo esto. Por eso, el caminar por la fe comienza cuando tú estás plenamente convencido de lo que Dios te ha prometido. Y para estar convencido, primero tienes que conocer. Por eso, hago un llamamiento a los cristianos a volver a la palabra. Que la palabra, a mí me da igual si la lees en papel, si la lees en un smartphone o en una tablet, me da igual. Pero estúdiala. Medita en ella. La palabra dice que nos miremos en el espejo de la perfecta ley, y que no nos olvidemos cuando quitemos la mirada de lo que hemos visto la palabra. Este es el tema. Yo vengo a la palabra, pero no como un ritual. Tenemos que exterminar la forma de vivir de los cristianos de forma ritualista. Yo no oro porque tengo que orar, oro porque quiero orar, porque tengo el privilegio de tener comunión con Dios y puedo estar a solas con Él, sabiendo que Él me escucha, que yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Él y que Él me enseña y me encamina para vivir una vida ordenada y victoriosa. Pero no podemos venir a nuestro cuarto, orar, leer la palabra y cuando salimos por la puerta olvidarnos de lo que hemos visto en la palabra quienes somos. Por eso mirémonos en la perfecta ley, la de la libertad, y abracemos lo que la palabra dice, creamos lo que la palabra dice y salgamos de nuestro cuarto creyendo que somos lo que la Biblia dice que somos, que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y que podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Es tiempo de dejar
de no permitir que el sistema de este mundo nos engañe, nos ningunee y nos diga que no valemos y que no podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de darle valor a nuestra fe. Es tiempo de vivir por lo que creemos y decir, yo puedo comenzar un nuevo negocio, yo puedo formar una familia bendecida, yo puedo estar sano todos los días de mi vida, yo puedo comenzar un grupo en mi casa para predicar la palabra, yo puedo ayudar a mi iglesia local. Yo puedo ayudar a mi iglesia local predicando el evangelio, abriendo un grupo en mi casa o a través de las redes sociales, ahora con las limitaciones que hay. Y yo puedo ganar almas para Cristo, puedo predicar de Jesucristo a mis amigos, a mis conocidos, a mis primos, hasta aún mis enemigos les puedo predicar a Cristo y creo que más son los que van a creer que los que no van a creer. Voy a orar por los enfermos y van a sanar. Voy a pagar las deudas y no le voy a deber nada a nadie. Voy a creer por buenas amistades. Voy a ser una persona de bendición, que bendice, porque los que bendecimos somos atractivos para el resto y todo el mundo va a querer estar con nosotros, porque nosotros bendecimos y no maldecimos, hablamos vida y no hablamos muerte, porque es que la fe te cambia la forma de vivir. Gloria a Dios, pero tenemos que renunciar a las mentiras que el mundo nos ha dicho. Y tenemos que renunciar a la baja estima que los creyentes han tenido durante muchos años y que han escondido su fe porque pensaban que eran ser inferiores. Pero escúchenme, tú tienes la mente de Cristo, ¿cómo vas a ser inferior? Tú puedes entender las cosas naturales igual que el resto del mundo, pero tú puedes entender las cosas espirituales que ellos no pueden. Gloria a Dios. Tú puedes conocer los tiempos antes de los tiempos, porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti para guiarte, para mostrarte el futuro y para mostrarte el camino que has de escoger. Da igual lo que se levante contra ti, ningún arma forjada contra ti prosperará. El Señor condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Por eso bendice a los demás, bendice tu vida, habla bien de tu vida, bendice tu matrimonio, bendice tu negocio, bendice tu iglesia, bendice a tus pastores, bendice a tus hermanos, bendice los grupos familiares, bendice tus finanzas. Cuando vayas a tu cuenta bancaria, vayas al cajero, a lo mejor no te da el dinero, pero tú bendice tu cuenta bancaria. Gracias, Padre, porque benditas son mis cuentas bancarias. Gracias porque tú me prosperas. Gracias porque tú me das ideas de negocio. Gracias porque los justos somos prosperados en todas las cosas. Gloria a Dios. Porque tu gracia abunda en mí para que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Gloria a Dios. Muchos dicen, llama las cosas. Todos empiezan por el versículo 17. Pastor, la fe funciona llamando las cosas que no son como si fuesen. Sí, pero debería llamar las cosas. Anote esto. La fe llama las cosas que cree en su corazón. Aquí no se trata de estar animado, ¿eh? Aquí no se trata de una ilusión. Aquí se trata de las promesas firmes de Dios, que no cambian. Cuando estoy triste, las promesas son verdad. Cuando estoy pletórico, las promesas son verdad. Cuando llueve, las promesas son verdad. Y cuando hace sol, las promesas son verdad. Las promesas de Dios no cambian. Por tanto, es verdad que la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Pero ¿qué cosas llama? Las que cree. ¿Y qué cosas cree? Aquellas cosas, llama a aquellas cosas que cree porque lo ha visto en la palabra. Por eso, mis queridos hermanos en Cristo, les pido un favor. Volvamos a la palabra. No creamos solamente los memes que vemos en las redes sociales. No permitamos que nuestra
nuestra seguridad esté en lo que otro dice, que nuestra seguridad esté en lo que la palabra dice. La palabra nunca va a cambiar. Todo en la vida son modas, pero la palabra no cambia. Hermano, cree la palabra. Cree la palabra. Se me está acabando el tiempo, no me va a dar. Quería terminar hoy y no me va a dar tiempo. Bendito sea Dios. Esto está bueno para seguir una hora más, pero no hay tiempo, así que quiero ir un poco más rápido. Establece tu corazón en Cristo. Establece tu corazón en Cristo. Igual yo quiero terminar, pero podemos continuar la semana que viene este tema si ustedes quieren. Pero, a ver, coméntenme ahí por las redes sociales si quieren que sigamos la semana que viene o no. pero para mí esto es muy importante. Algo que yo he hecho en falta es ver el corazón de los creyentes establecidos en la palabra. Me entristece pensar lo que mucha gente vive del poder que se manifiesta en una reunión. Ahora, el poder de Dios estaba manifestándose mientras yo estaba hablando, y yo sé que el poder de Dios estaba fluyendo y estaba obrando, pero no puede depender de una reunión. Volvamos a la palabra. Hay algo en mi corazón. Mira, voy a cerrar con esto. Voy a sincerarme con ustedes. Como si no lo hiciera siempre, pero bueno. Quiero decirles algo. Hay algo en mi corazón respecto a esto. Y es el recuperar la cultura cristiana de crear un ambiente, un hábito de orar, de hablar con Papá Dios. Esto que Jesús decía, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en los cielos. ¡Wow! Maravillosa imagen. Y Jesús dijo que el Padre te ve en secreto, pero Él te recompensa en público. ¿Y qué significa recompensa? Significa que tengas fe en que tener tiempo a solas con Papá Dios funciona afuera. Es una inversión de fe poderosa. Pero te pido por favor que no vuelvas a orar como un mendigo, tratando de a ver si Dios me bendice o a ver si Dios hace algo, sino que ores con una conciencia de justicia. Que para ti tus tiempos de oración sean tiempos de intimidad y de comunicación a solas con tu Papá Dios, donde le puedas contar tus problemas. No es falta de fe. Papá, mira lo que me está pasando. Y en vez de desahogarte con el compañero de trabajo o con tu amiguito del cole o con otra persona que o no le importa o no te puede ayudar, porque a veces te encuentras con personas que no le importa tus problemas. Y a veces te encuentras con personas que sí le importa pero no te pueden ayudar. Y tampoco podemos poner nuestras cargas sobre ellos. Pero cuando tú hablas con Papá Dios y le dices, papá, mira, estoy pasando estas circunstancias que me están haciendo daño, que me hacen sentir mal, han levantado falso testimonio contra mí, o tengo un problema financiero que no sé cómo arreglarlo, o estoy buscando trabajo y no sé por dónde más mirar. Yo he orado estas cosas, porque creo que Dios es mi Padre. Y ¿saben qué? Un tiempo de oración tiene que ser precisamente esto, echar tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Por eso hay muchos creyentes que han sufrido depresión, ansiedad, estrés, tristeza. Y es por esto, porque no sé por qué en el camino nos olvidamos
de echar nuestra ansiedad delante de Dios. Por nada tenemos que estar preocupados. No es mi tema, pero mira, le doy gracias a Dios de hablar esto. Alguien tiene que decirlo. Somos del cielo caminando en la tierra. Y en la tierra las personas necesitan aprender a desahogarse con el Señor y echar su ansiedad sobre Él. Pero no como si estuviera en un sillón sentado contándole la historia a otra persona para desahogarte. No, sino porque tú sabes que Dios sí te puede ayudar. Voy a decirte, hay gente que no le importa, pero hay gente que le importa pero no te puede ayudar. Dios sí le importa, pero también te puede ayudar. Por tanto, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él sí puede ayudarte. Y Él te va a dar sabiduría, Él te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar a encontrar un buen trabajo. Aquellos que me están escuchando y están pasando necesidad, el Señor te va a ayudar a proveer para tu familia. El Señor te va a ayudar para proveer para tu familia. Y aprovecho para decir esto a todos ustedes. Creamos en Dios para prosperar financieramente. ¿Por qué? No para tener una mansión, sino para que no solamente tengamos dinero para proveer para nuestro hogar, sino que podamos levantar ayuda en todos los lugares donde comencemos iglesias. Que podamos tener ayuda social, comedores sociales, banco de alimentos, orfanatos para niños. Lo que haga falta allí donde Dios nos guíe. Necesitamos creer a Dios por prosperidad financiera para ayudar a la gente. Amén. Piénsalo. Ya dejé de enseñar, estoy ministrando varias cosas en tu corazón. Pero voy a cerrar con lo que empecé esto de fe. Y es, número 1, la fe comienza en descansar en la obra completa de Cristo. Y saber que en Cristo estás completo. ¿Ok? No tienes que ganar nada, tienes que recibir porque ya te fue dado. Número 2, la fe se usa cuando estamos convencidos de que, número 1, conocemos la palabra y estamos convencidos de que esa palabra es verdad para nosotros. Y ahí es cuando llamamos las cosas a existir. Llamamos a existir aquellas cosas que creemos en el corazón. Gloria a Dios. Quiero orar por ti. Siento en mi corazón que hay personas que me están escuchando o que me van a escuchar la grabación que están pasando necesidades de diferente índole. Y yo quiero orar por ustedes. Quiero orar por consuelo. Quiero orar por paz. Quiero orar porque el Espíritu Santo ministre tu corazón. Y también por soluciones, victorias. Ya sea sanidad, ya sea provisión, ya sea nuevo trabajo, ya sea guianza para tomar nuevas decisiones. Escúchame, da igual si te equivocaste, da igual si tu camino se torció, da igual. El amor de Dios por ti no va a cambiar y el Espíritu Santo está contigo para ayudarte. Recuerda esto siempre, el Señor es experto en escribir recto en renglones torcidos. Da igual cuánto te desviares, el Señor lo puede volver a enderezar. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por poner palabras de vida en mi boca. Gracias por ministrar cada corazón, por ministrar cada vida. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar los corazones que han estado entristecidos, que han estado bloqueados sin saber qué dirección tomar en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy es un día de inflexión para ellos, donde entienden que nada es imposible para su Dios y que ellos pueden volver a enderezar sus vidas juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por milagros, gracias por sanidades, gracias porque todo dolor físico se va, toda enfermedad es sanada,
Gracias, Dios, por provisión. Gracias por milagros de provisión. Gracias porque en la casa de los hijos de Dios no debe faltar comida, no debe faltar provisión. Así que en el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú mueves todos tus recursos a favor de tus hijos. Gracias por nuevos trabajos para los hermanos que están buscando. Gracias por prosperidad en los negocios de aquellos hermanos que los tienen o que están planificando empezar uno. Y gracias, Señor, porque en todo momento vemos tu favor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por los cristianos que vuelven a su cuarto de oración, no para mendigar, sino para aprender a descansar, confiar y llamar las cosas, siempre de acuerdo con tu palabra. Gracias por los milagros, gracias por los testimonios y gracias porque esto no acaba aquí, sino que es una onda que se extiende más y más y más lejos hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Familia, muchísimas gracias. Estoy contento porque el Espíritu Santo es fiel. Amén. Te damos las gracias por estar ahí. Gracias por poner ya en tu agenda que todos los domingos a las 12 nos vemos. Te animo a compartir este vídeo. Creo que va a ser de mucha edificación para cualquier persona que lo escuche. El Evangelio funciona para todos. Y quiero recordarte que este vídeo va a estar subido tanto en la página de Facebook Iglesia Nuevo Comienzo. En mi Facebook personal obviamente lo compartiré. Y también estará en el canal de YouTube Iglesia Nuevo Comienzo. Te animo a suscribirte para estar al día de todo lo que subimos. Y no ganamos dinero. Alguien me dijo, ¿tú quieres que me suscriba para ganar dinero? No ganamos dinero con esto. Si quisiéramos ganar dinero haríamos otra cosa. Igual no sería injusto, porque el obrero tiene su salario, pero no ese es el fin, no ese es el fin. A veces me hace gracia la mentalidad tan pequeña que tienen algunos cristianos, pero bueno, da igual, los bendecimos y los amamos. Y también quiero decirte, estamos muy contentos con el proyecto que comenzamos hace algunos meses con el canal de YouTube, Conociéndolo Mejor. Está siendo de mucha edificación, estamos recibiendo tremendos testimonios de personas que están siendo transformadas por el poder del Evangelio. Y te animo a suscribirte y a disfrutar del material que tenemos allí y a compartirlo, usarlo para predicar el Evangelio a quien tú quieras. Todo el material que está en nuestro canal Conociéndolo Mejor es para ti, le pertenece a todos los hijos de Dios. Y lo pueden usar para lo que quieran, porque todo el mundo necesita recibir el Evangelio que descansa en Jesucristo. ¿Ok? Conociéndolo Mejor en YouTube, también está la página de Facebook, pero en el canal estará siempre informado de todo lo que vamos colgando. Y nada, muchísimas gracias por estar, los amamos, los bendecimos y creemos que van a tener una semana del favor de Dios. Da igual lo que venga, a ti te va a ir bien porque el Señor te defiende y siempre está contigo. Amén. Te bendecimos. Chao.